Estudiantes de octavo del curso de matemáticas, bienvenidos a la primera clase del segundo periodo académico, currículo flexible, Colegio Cooperativo Antonio Villavicencio 2020. Estamos estudiando en casa para aprender y no para perder. Esta es la guía de conocimiento número 1 de la semana del 20 al 24 de abril. En esta guía vamos a trabajar el conjunto de los números irracionales y situaciones problemáticas con los números irracionales. ¿Dónde podemos encontrar este tema en nuestro texto guía? Entonces, para los que tienen el texto guía, que es el Matemáticas de octavo, van a la unidad 1, página 26, y encuentran el título que dice el conjunto de los números irracionales. ¿Listo? Entonces, aquí aparece una situación para que la analicemos y aprendamos. Miremos que Lorena dice que Lorena debe realizar un corte diagonal de un papel cuadrado, que es este papel que aparece acá, cuadrado que mide un decímetro de lado. ¿Cuánto mide la diagonal? O sea, ¿cuánto mide todo desde esta esquina a esta esquina, no? Entonces, si nos fijamos, se está formando un triángulo rectángulo. Y si se forma un triángulo rectángulo, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, si utilizamos el teorema de Pitágoras, claramente miramos que la diagonal que hay acá es la hipotenusa. Y los lados 1 y 1 serían los catetos. Entonces sería h al cuadrado, ¿sí? Que sería la diagonal, esta de acá, más 1 al cuadrado, que es este 1 de acá, más este 1, que sería el de acá, ¿sí? Por lo tanto, desarrollamos los cuadrados, 1 al cuadrado, 1, más 1 al cuadrado, quedaría 1. Entonces, 1 más 1 me daría 2. Pero entonces, h al cuadrado, la hipotenusa al cuadrado, es igual a 2. Pero es que no necesitamos saber cuánto vale la hipotenusa al cuadrado, necesitamos saber cuánto vale la hipotenusa. O sea, sin ese 2 que está aquí arriba. Para quitar ese 2, recordemos que tenemos que aplicar la raíz cuadrada, o sea, raíz cuadrada de 2, ¿cierto? Entonces la hipotenusa es raíz cuadrada de 2, 1,41. La longitud de la hipotenusa no es un número racional, ya que es un decimal infinito que no tiene periodo. Debido a esto se concluye entonces que la medida de la diagonal es raíz de 2. Existen números que no tienen desarrollo decimal infinito ni periódico, por lo tanto provienen de ninguna fracción. O sea que aquí aparece 41, 42, 13, 56. No aparece, no tiene ningún desarrollo decimal infinito ni periódico. Entonces, por lo tanto, no provienen de ninguna fracción. Por eso aquí resaltamos que los números que no provienen de ninguna fracción se denominan irracionales. El conjunto de los números racionales se representa con la letra I. Ejemplo 1. Observemos la solución de uno de los siguientes problemas. Entonces, en el primero, el profesor de matemáticas escribe en el tablero algunos números. En este tablero, el profesor escribe unos números. Y afirma que todos los números irracionales, que todos son irracionales. Miremos a ver si es correcto. ¿Por qué sería irracional? Miremos. Después del decimal, después de la coma decimal, aparece el 1. Después el 0. Vuelve a aparecer el 1. Entonces debe aparecer 1, 0, 1, 0, 1, 0. Si aparece siempre de ahí en adelante 1, 0, 1, 0, quiere decir que el número tiene un desarrollo decimal finito. Entonces sigamos revisando. 1, 0, 1, 0. Aquí que debería aparecer el 1, pero no aparece el 1. Como no aparece el 1, entonces no tiene un desarrollo decimal infinito. Entonces no es un número racional. Entonces el profesor está en lo correcto. Este número es irracional. Raíz de 13. Si ustedes van a encontrar raíz de 13, lo calculan lo calculan usando la calculadora, ¿cierto? Si miran a cuánto equivale, entonces se van a dar cuenta de que no es un número que racional tampoco, porque no tiene raíz exacta, ni raíz cúbica de 11, ni raíz quinta de 2. Y aquí este número también miramos que no tiene una repetición. 4, 3, 7, 8, 2, 0. No tiene ninguna repetición. Y entonces no va a ser un número decimal. No va a ser un número racional. Es irracional. O sea que el procesor está en lo correcto. Todos esos números sí son irracionales. En este caso,
también parecido al ejemplo de Lorena, dice la medida de la diagonal de un cuadrado del lado de 4 centímetros es un número racional o irracional. Tenemos que verificar lo mismo, 4 y 4. Entonces, en este caso la diagonal no la conocemos, pero sí conocemos las catetos, ¿cierto? Entonces sería 4 al cuadrado y 4 al cuadrado le daría 16 y 16. Y lo sumamos y daría 32. O sea que la hipotenusa al cuadrado es igual a 32. Pero necesitamos saber cuánto vale la hipotenusa. Por tanto, aplicamos la raíz cuadrada de 32. Y raíz de 32 en una calculadora nos mostraría un resultado así. Y podemos evidenciar que no es una raíz exacta. O sea, no es periódica. O sea, es irracional. ¿Listo? Entonces, si vamos a representar números irracionales en la recta numérica, entonces podemos seguir los siguientes pasos. Entonces, primero, vamos a llevar un ejemplo. Entonces vamos a representar la raíz de 7 en la recta. Entonces, cómo vamos a hacer eso? Entonces, vamos a utilizar dos segmentos. Un segmento que mida 7 y otro que mida 1. ¿Sí? Siempre se utiliza este de 1. Entonces, vamos a utilizar ahora un compás, ¿cierto? Y trazamos media circunferencia. ¿Y cuánto mediría entonces desde A hasta C? Mediría 8, ¿cierto? Pero nosotros estamos buscando raíz de 7. A continuación, tenemos que recordar cómo se saca la perpendicular. Entonces desde B subiría perpendicularmente y lo que hay desde acá hasta acá, entonces mediría raíz de 7. Ahora utilizamos el mismo compás para tomar esta medida con la abertura y la transportamos a una recta. Y ahí nos vamos a dar cuenta que raíz de 7 está entre 2 y 3. Entonces sería un 2, ¿qué? 2,66, 64. Entonces estaría entre 2 y 3, 2,6. ¿Listo? Entonces esa sería la manera correspondiente a calcular exactamente un número irracional. Espero les haya servido. Recuerden que estamos estudiando en casa para aprender y no para perder.